como arranque, me gustaría escuchar comentarios o preguntas o dudas que han tenido respecto de lo que platicamos el día de ayer. Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces yo nada más arrancaría hoy tratando de recapitular un poco qué hicimos. Ajá, bueno, adelante. Buenos días, una pregunta de comentario nada más. Ayer estaba platicando sobre la necesidad de comunicar los elementos que estamos utilizando al momento de tomar las decisiones para justificar esa toma de decisiones. ¿Eso se refiere dentro del trabajo, dentro del equipo de trabajo o también hacia la sociedad al momento de tomar una decisión? De acuerdo, los dos niveles, creo que es una buena pregunta y es una muy buena precisión. Efectivamente, de entrada, la comunicación hacia el interior del equipo es fundamental. Y una de las cosas que vamos a ver hoy, cuando platiquemos más bien sobre aspectos como la misión, como la visión, como los valores, ahí vamos a ver que es fundamental que prácticamente toda la gente dentro del equipo de trabajo se entienda con un mínimo de claridad, o sea, por pocas palabras, hablar el mismo lenguaje. Ahora, ayer a lo que me refería efectivamente era a cómo transmitir esas ideas. Y esto es un ejercicio que debemos hacer permanentemente. Ayer lo que yo contrastaba era cómo muchas veces encontramos en nuestro interior una serie de respuestas que nuestra misma intuición nos dice: este es el camino adecuado, o este es el tipo de decisión que tú debes tomar, o esto se resuelve de esta manera. Pero generalmente lo que yo les decía es una cuestión de intuición. Entonces, cuando nosotros comunicamos esa intuición, si decimos es que porque me late o porque me da la impresión de que así puede ser, nuestra argumentación se convierte en una argumentación bastante débil a la hora de explicarlo a otros. Bien sea gente de nuestro propio equipo, bien sea gente, obviamente, de la comunidad, de la población con la que estamos trabajando, la gente a la que estamos atendiendo. Entonces, lo que siempre requerimos es buscar un lenguaje que sea más estructurado. Yo lo que les decía, no desprecien esa intuición, esa primera idea que ustedes puedan tener, porque yo es una recomendación, creo que a mí me ha servido mucho. Generalmente esa primera idea que se tiene suele ser correcta. O sea, nuestro cerebro no nos engaña ni nos juega jugadas tan fácilmente. Casi siempre, sobre todo cuando estamos sometidos a presión, la primera idea que nos surge o el primer concepto que nos viene a la mente suele ser un buen concepto, un elemento útil. El problema está en que cuando tratamos de comunicarlo, no solemos tener los elementos adecuados para ser convincentes, porque otros ya estamos convencidos. O sea, nuestro cerebro es interesante tratar de entender cómo funciona esa parte, porque nuestro cerebro está diseñado, digamos, para dar respuestas muy rápidas, sin necesariamente tener que hacer todo un proceso de reflexión, porque imaginen a nuestros ancestros teniendo que hacer un proceso de reflexión si los estaba correteando un león o se les estaba escapando la presa. Evidentemente que la reacción tiene que ser rápida y nuestro cerebro está diseñado para trabajar de manera muy rápida, saltándose muchísimos pasos. Y eso es una ventaja, diríamos incluso competitiva, que ha permitido que el ser humano haya evolucionado a través de milenios. Y eso está bien. Sin embargo, cuando enfrentamos la vida actual, pues ya no es una cuestión de toma de decisiones en tan corto tiempo. Entonces yo les diría, sí rescaten esas primeras impresiones, esas primeras ideas, esos primeros conceptos que les surgen, incluso cuando les cuesta trabajo recordar un nombre de algún lugar o de una persona. Generalmente, si se dan cuenta, el primer nombre que les surge, ese es el correcto, pero a veces viene la duda y luego ya no tienen muy claro si efectivamente es ese y empiezan a repasar muchos nombres y luego repasan toda una lista y se dan cuenta que el primero que les llegó, cuando les llega de manera inmediata, generalmente ese es el nombre correcto. O sea, nuestra memoria encuentra el dato correcto y después empieza a hacer bolas, porque nos gusta complicarnos la vida y bueno, es parte también del ser humano.
Pero un poco aquí lo que yo rescataría es esos primeros conceptos o esa intuición que nos permite tomar buenas decisiones. No siempre es fácil de comunicarse, y si les decimos, es que estoy convencido yo de eso, no porque uno esté convencido vamos a convencer a la otra persona. Entonces necesitamos estructurar nuestro pensamiento y necesitamos darle siempre una lógica, y esa lógica, cuando ustedes la conceptualicen, o sea, ¿por qué estoy pensando que esto es lo más adecuado? Bueno, pues porque resulta que en otra ocasión, en otro trabajo, hicimos algo bajo una situación parecida, y efectivamente las condiciones de tensión entre la gente que estaba involucrada eran similares, y la forma como fuimos y platicamos con ellos y como los canalizamos, el tipo de apoyo que les dimos, eso ayudó a distensionar el asunto y la gente terminó cooperando y se resolvió el problema. Entonces, bueno, llegar y hacer antes que nada una negociación entre los principales actores de cada bando, ese es el primer punto que debe proceder. Pero entonces ya no es una cuestión solamente de me late que así debe ser, sino ustedes deben transmitir esa idea de una forma estructurada, que decíamos nosotros ayer en la lámina, de una forma lógica. Porque si ustedes van encontrando lógica en la secuencia de ideas o en los pasos que piensan seguir, va a ser mucho más fácil que ustedes transmitan su idea. Y si ustedes transmiten su idea adecuadamente, van a convencer a los demás. Y si los demás se convencen y aparte aportan elementos sobre la idea que ustedes están exponiendo, entonces el operativo y la coordinación va a ser mucho mejor. Entonces sí, la comunicación es una cuestión fundamental. La comunicación hacia adentro del equipo y la comunicación hacia afuera es muy importante. Y el ejercicio para bien comunicar es siempre tratar de conceptualizar todo. No, porque decíamos, tenemos como que dos opciones. Una, la parte del autoritarismo, de la jerarquía, y nos imponemos. Y si sentimos que tenemos razón, pues vemos cómo nos imponemos a los demás, porque van a darse cuenta a la larga de que teníamos razón. Pero entonces el gran riesgo es que, aunque podamos tener un esquema que nos permita tener suficiente autoridad como para obligar a la gente a hacer algo que nosotros somos los únicos que estamos convencidos, es muy probable que los otros, al no estar totalmente convencidos, no se casen con la idea que ustedes están proponiendo. Y entonces, al no tener el pleno convencimiento y no tener total, digamos, entusiasmo en participar en esa acción, seguramente no se van a poner las pilas como uno desearía, y tal vez entonces no van a darse los resultados que ustedes están esperando, y entonces la gente, en vez de convencerse de que ustedes tenían razón, van a decepcionarse y van a pensar, pues están bien locos, aparte de que se les ocurren disparates, nos obligan a hacerlo, y bien se muestra que no funciona lo que ellos están diciendo. Entonces, comunicar una idea no siempre es fácil. Entonces, hay que hacer un alto en el camino y hay que pensar siempre por qué creo que esto es correcto. Y entonces aquí es parte de los métodos que estamos empezando a ver. ¿Cuáles son los criterios con los que me voy a basar yo? ¿Cuáles son los principios que me van a dar la lógica de acción que yo considero que es la adecuada? ¿O cuáles son los factores que van a limitar o que van a acotar el tipo de acciones que vamos a emprender? Si es un criterio económico, es un criterio de optimización de recursos, si es un criterio de urgencia y temporalidad, o sea, necesitamos acomodar el lugar que esto se resuelva en una semana, en 2 días, que no pase un mes. Entonces, allí el criterio es diferente. O es un criterio de equidad, simple y sencillamente porque las acciones que ustedes están llevando a cabo son para apoyar a grupos desprotegidos, marginados, vulnerables, y darles o crear mecanismos compensatorios que les permitan integrarse mejor al resto de la sociedad, al resto de la comunidad. Entonces, ahí ustedes definen cuál es el criterio. Y en función de ese criterio, ustedes van a generar la argumentación que les dice, es que si nuestro principio fundamental es tal, entonces lo que necesitamos es algo que vaya apegándose a ese principio. Si lo que queremos es distensionar una situación, bueno, entonces lo que tenemos que ver es cómo los factores que están haciendo que unos se enojen con otros permitan encontrar un punto de equilibrio
un punto medio, una posición donde ni uno ni el otro siente que ganó uno, que perdió el otro, y entonces a partir de ahí se puede empezar a trabajar con dos grupos antagónicos. Entonces esa es la parte clave, o sea, bien comunicar una idea. Van a ver que no es nada fácil, sobre todo incluso cuando ya tenemos que hacerlo, en especial de manera escrita. A veces nos cuesta mucho trabajo expresar una idea, pero hay que hacer el ejercicio. Eso es bien importante. Incluso antes de presentar una idea, un proyecto, hacer una reflexión, hacer un ensayo interno, explicárselo a alguien a quien uno le tiene mucha confianza. Y sobre todo, decía hay dos ejemplos, uno lo ponía un autor sobre políticas públicas en los Estados Unidos y decía, si vas a presentar un proyecto, ya ven que, sobre todo en Nueva York, bueno, y en el DF también, la gente acostumbra mucho a tomar taxis, es muy complicado moverse en transporte propio y estacionarse y demás. Entonces este cuate se refería, estando en Nueva York, si vas a presentar un proyecto, aprovecha, explícaselo al taxista y asegúrate que el taxista lo entienda bien. Y bueno, aquí en México hay quien me dice, no, aquí tienes que explicárselo a tu abuelita, y si tu abuelita te entendió tu idea, ya estás del otro lado. Y es cierto, porque la prueba de fuego de que nosotros hemos conceptualizado algo es poder explicárselo a cualquier persona, a cualquiera, y que nos entienda. Entonces, si logramos hacer eso, estamos ya en camino de ir depurando e ir mejorando nuestra capacidad comunicativa. Y eso es fundamental, en especial para quien trabaja en sector público. La capacidad de comunicar debe ser una de las prioridades, debe ser uno de los principales ejercicios que tenemos que estar desarrollando permanentemente. Y hay que ponerse a prueba, inténtenlo siempre ustedes, van a ver que no es tan fácil. O sea, intentar explicar un proyecto de lo que están haciendo en su trabajo, en su oficina, explicar algún problema público, alguna coyuntura, alguna situación histórica. Hagan el ejercicio, no es fácil porque a veces lo que van a descubrir es que ustedes mismos no habían terminado de entender la situación. Y cuando lo están tratando de explicar se dan cuenta que había cosas que no tenían tan claras y al momento que le están explicando, ustedes mismos están haciendo las preguntas adecuadas. Entonces es un ejercicio que permanentemente tenemos que hacer. Y esto es muy recomendable y creo que es muy sano porque vivimos en un mundo en donde estamos bombardeados por imágenes y por conceptos exageradamente simplistas y que nos tienen como que controlado y medio adormilado el cerebro. ¿A qué quiero llegar? Generalmente los medios de comunicación nos venden conceptos extraordinariamente predigeridos y nos hacen creer que la realidad se simplifica en conceptos muy básicos. Y no hay nada más falso que eso. O sea, ningún problema, ninguna situación, ninguna cuestión de todo lo que vivimos y de todo lo que presenciamos se puede explicar en una pequeña frase. Y si le creemos al merolico de la televisión que nos quiere explicar la realidad en una frase de 3 palabras, tenemos un problema. Porque la realidad no se explica así. La realidad siempre es mucho más compleja que pequeñas frases o que pequeños lugares comunes que nos llevan a, sí, tener tal vez la tranquilidad de que estamos aparentemente entendiendo una situación, pero no estamos entendiendo nada, estamos siendo manipulados. Entonces la reflexión siempre va mucho más allá. Cualquier realidad es algo extremadamente complejo y para entenderlo entonces tenemos que ver cuáles son todas las vertientes que hacen que una realidad se nos presente como tal. Y entonces ninguna situación realmente puede explicarse en una frase o definirse con un concepto, y peor aún, tratar de encasillarla entre si son buenos o son malos. O sea, como película de Disney, ¿no? Eso sirve para vender películas de Disney, pero para entender el mundo no podemos plantearnos si son buenos o son malos, o están conmigo o están contra mí. O sea, ese tipo de lugares comunes tan exageradamente simplistas, a lo único que nos lleva es a no entender nada. Y si no entendemos nada, somos manipulables. Y si somos manipulables, pues hay quien llegue y se aprovecha de nosotros, obviamente. Entonces sí es importante eso, intentar conceptualizar las cosas, intentar entender la realidad en su complejidad y hacernos las preguntas adecuadas. Hay que hacerlo permanentemente. Y cuando empezamos a hacerlo,
lo que vamos descubriendo es que nuestra capacidad de comunicar, nuestra capacidad de discutir y de plantearnos con otros conceptos muy complejos se convierte en algo cada vez más sencillo. Y lo que nos va a sorprender es que conforme vamos entrando a la mayor complejidad de las cosas, curiosamente vamos empleando menos lenguaje sofisticado. Al contrario, el lenguaje sofisticado lo vamos dejando un poco de lado y vamos entrando al meollo de los asuntos más delicados, más sensibles, en términos exageradamente sencillos. Entonces es muy gratificante descubrir cómo la realidad no requiere de conceptos muy complejos para explicarse. Y esto es un principio muy sencillo, y estoy tal vez desviándome un poco del tema, pero creo que es importante esto, porque generalmente cuando ustedes utilizan un concepto muy complejo es porque ese concepto trae cantidad de ideas atrás. Pero entonces, cuando ese concepto se emplea de la manera no más adecuada, estamos involucrando una gran cantidad de ideas de las cuales incluso tal vez nosotros ni siquiera estamos muy convencidos o no estamos entendiendo totalmente muchas de esas ideas. Y entonces utilizamos las famosas palabras domingueras para pantallarnos a los cuates, pero ni nosotros ni los que nos están escuchando están entendiendo absolutamente nada. La realidad solamente se puede percibir cuando empieza a ser algo tangible, y para que sea tangible tiene que ser expresada en términos muy sencillos. Y ahí es cuando podemos entrarle a los conceptos más complejos que se puedan imaginar. Porque al final de cuentas las cosas no son tan complicadas. Nos gusta hacerlas complicadas. Y hay a quien beneficia que las cosas se presenten o se visualicen como algo exageradamente complicado. Porque entonces terminan explicándolo pues con una frase muy simplista de parte de ellos. Pero entonces ahí viene un salto entre lo que es la realidad y lo que es la realidad que nos quieren presentar o que quieren que asimilemos. Entonces la comunicación es algo fundamental en todos los aspectos de nuestra vida. El bien comunicar y el bien entender son aspectos claves, porque también eso suele ser la otra. A veces nos da mucha pena, y en México eso es muy común, preguntar. Nos están diciendo algo y yo, por ejemplo, he trabajado en muchos talleres con presidentes municipales. Y era bien interesante porque generalmente me tocaban grupos donde se sentaban los presidentes municipales hasta adelante y atrás ya funcionarios, secretarios, directores y demás. Y entonces cuando estaba yo haciendo explicaciones, me dirigía a ellos y les preguntaba si tenían dudas y si estaba claro. Y para ellos todo estaba claro, todo estaba bien. Y hacíamos un receso, pasaba yo por el pasillo y ya después veía al presidente municipal, a ver, ¿cómo está eso de qué? ¿Por qué dicen así? ¿Por qué? Y entre ellos en cortito, pero no se atrevían a que otro presidente municipal viera que él estaba levantando la mano porque no sabía o no había entendido algo. Eso era como humillante para ellos. Entonces esa parte de ese orgullo lo único que nos hace es que no aprendemos. Entonces siempre tenemos que estar seguros de que estamos entendiendo lo que nos están diciendo, porque si no estamos entendiendo lo que el otro nos está diciendo, no es porque seamos retrasados mentales o porque seamos unos ignorantes o porque, pues qué bruto soy, cómo no es posible que no entiendo eso, o porque no estoy a la altura de esto. No, lo más probable es que el otro no nos está explicando bien. Y siempre debemos plantearnos eso. Si no le entiendo que está parado ahí enfrente, es porque seguramente tal vez ni siquiera él está convencido ni sabe bien lo que está diciendo y está buscando nada más estar echando un chorro mareador y lo estamos aguantando. Entonces es bien importante eso, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre también nosotros seguros de que estamos entendiendo y nunca tener temor a preguntar, oye, lo que tú dijiste quiere decir esto, te estoy entendiendo bien, va por este lado, y ahí deben venir los reforzadores y debemos estar bien claros. La comunicación también es un elemento clave en la forma como nos relacionamos. Ayer comentaba yo que la planeación estratégica tiene mucho que ver con un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud tiene que ver fundamentalmente en la manera como interactuamos. Y al interactuar, evidentemente, lo que se tiene que desarrollar es una lógica de acción común que no se va a lograr si no hay una lógica adecuada de comunicación entre las partes. Entonces, si no somos capaces de comunicarnos adecuadamente, de transmitirnos nuestras ideas, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo y difícilmente nos vamos a coordinar. Ayer decía, algo que es fundamental en esta dinámica de acción es el poder definir responsables
y asignar responsabilidades. Es decir, que cada elemento dentro de un equipo tenga claridad y certeza respecto de qué es lo que le corresponde hacer, cuándo le corresponde intervenir y en qué medida él debe hacerse responsable de ciertas cosas que deben pasar. Y eso también es fundamental. Esto es una cuestión que tiene que ver muchísimo con la comunicación. Entonces, si no sabemos comunicar una instrucción, si no sabemos comunicar un concepto, si no sabemos comunicar nuestro desconcierto por no haber entendido algo, entonces vamos a tener severos problemas porque vamos a estar en un esquema en donde todos vamos a estar simulando que nos entendemos. Y eso, échenle un vistazo, en muchas de las oficinas gubernamentales, en muchas de las dependencias, en muchos de los gobiernos, no es la excepción, es la regla. Donde mucha gente no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer, y cómo debe actuar, y en qué momento debe intervenir, y realmente cuál es el propósito del proyecto, del programa, y cuál es la articulación que debe darse para que esas acciones estén avanzando adecuadamente. Entonces, fundamental, yo creo que la cuestión de la comunicación es un tema, es algo en lo que yo les invito a reflexionar, a ejercitarlo y a hacerlo de la mejor forma. Hay que hacer permanentemente el ejercicio de demostrarnos a nosotros mismos que hemos entendido algo. Y no hay mejor prueba que explicárselo a alguien, a cualquiera. A alguien a quien le tengamos confianza o incluso no, a alguien que ni siquiera conocemos, que ni siquiera sabemos el nivel de educación, de formación, de información que pueda tener esa persona, pero nuestras habilidades comunicativas se ponen a prueba y se pueden ir afinando en la medida en que podemos entendernos con el mayor número de gente. Eso, sobre todo, para quien quiera hacer política, es fundamental. Es, yo creo que, una de las cuestiones básicas. Entonces, bueno, retomando un poquito esta cuestión habíamos llegado ya a las herramientas de análisis, a la cuestión de, habíamos planteado hacer diagnósticos. Entonces, una de las herramientas, hay otras, pero una que puede ser muy práctica para evaluar y para bien ponderar la información que podemos recibir de un diagnóstico es el análisis FODA. Y habíamos hablado que tenemos diferentes situaciones donde este cuadrito, donde se juntan nuestras fortalezas con la identificación de las oportunidades, es el punto en donde debemos o donde podemos maximizar y donde podemos tener el mejor de los escenarios. Pero tenemos que prever entonces, y eso es la parte del análisis FODA, los resultados que nos debe arrojar, en el sentido de que hay otros escenarios que no son tan deseables, y muy en particular este escenario donde se pueden cruzar las amenazas sobre nuestras debilidades. Y entonces ahí la estrategia, nuestra visión estratégica, lo que nos debe llevar es a ir previendo ese tipo de situaciones y entonces qué tenemos que hacer en esos casos, o sea, cómo debemos reaccionar. Y entonces ya el diagnóstico que hicimos ya no se convierte nada más en una lista de datos que nos dice, bueno, pues en tal localidad el ingreso por habitante es de tanto, la mortalidad infantil es de otro tanto, tenemos problemas en las casas que no solamente el 50% tienen abasto de agua potable, el 40% tienen pisos de tierra, en fin, eso es lo que normalmente encontramos en la mayor parte de los diagnósticos que generalmente nos mandamos a hacer o nos presentan. Van a venir una serie de datos, van a venir una serie de indicadores, pero el punto es cómo los vamos a ponderar. Es decir, el hecho de que la cobertura del servicio de agua potable sea del 50% en una población, ¿qué es? ¿Es una fortaleza? ¿Debilidad? ¿Es una debilidad? ¿Perdón? Una debilidad. Es una debilidad, digamos, desde el punto de vista de la comunidad, pero desde el punto de vista de la instancia operativa es una oportunidad. Ustedes pueden avanzar enormemente, pueden avanzar mucho más creando un programa de cobertura de servicio de agua potable en una población que tiene el 50% de cobertura que en una que tiene el 96% de cobertura. Si tienen 96% de cobertura es porque muy probablemente ese 4% restante es muy difícil ya de lograrse la cobertura y tal vez sea mejor continuar con un abasto de pipas. Entonces, aquí es una cuestión de cómo plantearse las cosas, de cómo analizar la información. La información puede tener interpretaciones muy distintas
en función de ustedes cómo la van a valorar. O sea, como pueden ver cosas que podrían ser negativas, pueden encontrar aspectos positivos en ellas mismas. Perdón, ahí la diferencia, porque nosotros dijimos que era una debilidad y eso se consideraría como un factor interno, ¿no? Las oportunidades son... Las oportunidades son, lo que pasa es que quedó aquí mal, más bien es al revés. Sí, ¿no? Los factores internos son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Gracias. Y los factores externos vienen siendo las oportunidades y las amenazas. Pero ahí entonces, lo de la falta de cobertura de agua potable no es un factor interno. Depende cómo lo veamos. Si lo vemos a nivel de la comunidad, muy probablemente sí. Si lo vemos nosotros como autoridad y nosotros somos parte del organismo gestor o el operador de agua potable, entonces yo lo vería, digo, es cuestión de discutirlo, precisamente de eso se trata. Yo lo vería como una oportunidad. Si a mí de pronto me nombran como director del organismo de agua potable de una comunidad que tiene nada más cobertura del 50%, digo, esta es la gran oportunidad de lucirme. Ahí sí voy a poder lograr pasar del 50 al 70, al 80, al 85. Si llego a un lugar en donde la cobertura es del 97%, yo tendría que meterme otras cosas. Mis oportunidades serían más bien en términos de, bueno, aquí podemos mejorar un poco la calidad o la continuidad del abasto. Si tienen cobertura del 96%, pero todos los días tienen un tandeo que les deja sin agua 6 horas al día, y lo que voy a buscar es que tengan el servicio las 24 horas al día. Entonces la identificación de las oportunidades muchas veces va en función de las carencias que pueden tener algunos de los grupos objetivos. Entonces sí, a nivel de la comunidad, si la comunidad dijera, bueno, no somos suficientemente competitivos porque tenemos un abasto de agua potable muy bajo, sí, pues se puede entender como una debilidad. Pero si lo ves como autoridad, puedes encontrar ahí un espacio de oportunidad. Entonces, aquí un poco a lo que quiero llegar es que no hay una definición, o sea, por eso les decía, vamos a recibir un diagnóstico y vamos a recibir muchas cifras, muchos datos. Somos nosotros los que le debemos dar la importancia y los que debemos de encontrar cómo nos sirve ese dato y cómo debemos plantearnos la realidad a partir de lo que estamos recibiendo como información. Perdón, entonces los factores internos, fortalezas y debilidades tienen que ver con los funcionarios públicos, con la institución, más que con la población a la que atiende. Pues entiendo lo que dices de las oportunidades, pero yo ahí lo vería, por ejemplo, la oportunidad, para mí la debilidad sí sería la falta de cobertura, y lo que buscas es pues, contrarrestar esta debilidad, y la oportunidad podría ser que haya algún recurso federal que va para incrementar la cobertura de agua potable, y entonces la idea sería aprovechar eso como oportunidad para fortalecer o reducir la debilidad que se tiene. No, totalmente de acuerdo. Aquí la parte interna es por parte del interesado, o sea, ¿quién manda a hacer ese diagnóstico? ¿Quién está buscando esa información? Sí es la comunidad que está haciendo un balance de la cobertura de los servicios públicos, del nivel o la calidad de vida, de las condiciones de productividad o el potencial de productividad que puede tener la zona, qué tan atractivo puede ser para desarrollos turísticos o agropecuarios o industriales, en fin. O, por el otro lado, la instancia que está recibiendo información, una instancia operativa, un operador de agua potable, un operador de alumbrado público, un operador de vialidades que está recibiendo información y que está viendo cuáles son los puntos en donde puede actuar. Entonces yo, digamos, desde el punto de vista de lo que sería la conducta estratégica, yo como funcionario público buscaría aquellos espacios en donde mis capacidades de acción pueden lograr el mayor impacto. Para mí eso sería, digamos, la ecuación que yo establecería. ¿Qué tanto debo esforzarme en ciertos temas como para conseguir mejores resultados? Entonces aquí estoy maximizando mi imagen como funcionario público eficiente, o incluso mi imagen como un político hábil y que logra resolver problemas muy concretos en la comunidad. Todo depende, o sea, ¿qué estoy buscando ganar? Posicionamiento como profesional o capital político, que las dos cosas se valen. Y entonces lo que tenemos que hacer es
nuestra estrategia tiene que estar centrada en cuál es el objetivo que tenemos. Tenemos un objetivo político que se vale totalmente, y si nuestro objetivo político puede empatar con la prestación de servicios públicos o con la resolución de un problema ancestral en una comunidad, pues que mejor, estás matando dos pájaros de un tiro. Pero un poco la conducta estratégica lo que te debe llevar es a plantearte esas cosas, ese tipo de preguntas. O sea, ¿qué de la información que recibo me es útil para yo tomar decisiones de cómo actuar? Esa es la conducta estratégica, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a lo que usted comenta, pues ya casi me resolvió la duda, ¿no? Pero sí, yo coincido con la compañera, poquito que entendí hace rato, de que aquí hay bueno, en el caso de los factores externos y los internos, ayer se hablaba sobre la lógica, ¿sí? La lógica, de antemano, yo creo que en determinado momento, al hacerse una política pública, muchas veces falla, ¿no? Porque para mí es lógico, pero para otra persona o para un grupo determinado es ilógico, ¿sí? Hay que saber comunicar lo que estamos comentando. Sí, precisamente. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso del análisis FODA, en donde las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas, yo creo que se deben de conjugar, ¿no? Como comentabas. Se deben de conjugar porque hay fortalezas que muchas veces pueden ser factores externos, ¿sí? O debilidades también, dependiendo de cómo se vayan presentando y de acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? Es como lo puedo interpretar. Y acá, aparentemente, este tipo de ejercicios se ven fáciles, pero ya cuando se tratan de plantearlos, ya se tratan de formular bien el mensaje, es donde se falla, ¿no? Yo aquí, nosotros hacemos proyectos también, con un despacho, y esto que es bien importante dentro de un proyecto, ¿sí? Muchas veces la lógica nos dice, es esto, y se analiza y se contempla bien, pero cuando se presenta con el grupo, ¿sabes qué? Es que eso no, yo considero que no es lo correcto para nosotros, ¿sí? A pesar de que se estudió completamente, se fueron desde la base para poder obtener información, y cuando llegamos siempre sale uno o dos o un grupo determinado que dice, ¿sabes qué? Es que yo no estoy de acuerdo con esto. ¿El por qué? Porque para ti es eso, pero para mí no. Y nosotros en determinado momento estamos planteando esto y se les explica que de acuerdo a la información que ellos nos habían dado y que se recabó, prácticamente es lo que se está determinando, ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, en base a lo que la experiencia que tenemos en esto, nosotros lo que hacemos es combinar los factores externos, tanto las fortalezas y debilidades recíprocas, ¿sí? Tanto de un lado como para otro, ¿no? Analizarlas bien y ver si en determinado, si es un factor externo, por ejemplo, una fortaleza perdón, un interno, pues yo lo meto dentro de acuerdo a las fortalezas que el grupo me está pidiendo o que analizamos, que para ellos puede ser, se incluye eso, ¿no? Más o menos así parece que es lo que llegué tarde, una disculpa, ¿sí? Yo lo que entendí un poquito de lo que comentabas en la explicación que dabas, ¿no? Pero sí es bien importante esto, y yo creo que es una de las más, dentro de un proyecto, dentro de una política pública, es la base principal para poder sacar una buena política pública, ¿sí? De acuerdo. ¿Algún comentario? Tenemos un comentario atrás y luego regresamos acá adelante. ¿Habrá algún criterio con el cual nosotros pudiéramos identificar y se nos facilite poder determinar las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas? Porque efectivamente creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en que nos vamos por la lógica y al fin y al cabo pues en eso aterrizamos, pero a lo mejor alguien en sus experiencias pudiera compartirlas y pudiéramos identificar como los factores internos y externos como el qué, el cómo, el cuál. A lo mejor algún indicador pudiera decirnos cuál es la más certera opinión, ¿no? Interesante, ahorita también retomamos esto. Pues retomando lo que vimos anteriormente, de las matrices y para todo el plan estratégico, se va a elaborar un diagnóstico. Entonces, parte de ese diagnóstico, pues tenemos que inferir entonces para el análisis PODA, pues qué fortalezas y debilidades tenemos, fortalezas, debilidades, oportunidades de amenazas, ¿no? Dentro de ese diagnóstico, al hacer el análisis de esa matriz,
pues ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son los puntos flacos, los puntos más sensibles también, ¿no? Y qué riesgos tenemos para que la toma de decisiones que hagamos en el FODA, ahí nos puede salir esa matriz, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, estamos llegando a puntos interesantes. ¿Alguna intervención más? No sé de... Porque creo que vamos a tener que saltarnos una parte que quería ver ahorita, porque estamos llegando a un punto que venía un poco más adelante. ¿Le podemos dar el micrófono al compañero? Bueno, yo de acuerdo a lo que nos ha estado explicando el día de ayer y hoy, considero pues que todo esto de las fortalezas, las oportunidades, que eso depende del papel que nos toca en lo que vayamos a manejar, ¿no? El proyecto, el problema que haya. Como dice usted, si yo soy un funcionario, si yo soy un contratista y veo problemas, para mí son oportunidades, ¿no? Porque es lo que tengo que resolver. Entonces, en el papel que yo estoy jugando, más problemas hay, yo tengo más oportunidades, ¿no? Entonces, obviamente que si estoy del otro lado, para mí esas serían amenazas o debilidades, ¿no? Ajá, entonces, yo creo que, bueno, yo al menos por ahí voy entendiendo lo que son las situaciones, ya metiéndose al esquema para solucionar, a lo mejor ya entrarían otras cosas, ¿no? Otros conceptos. Totalmente. Bueno, eso ya se puede ver y lo vamos a hacer en un taller ya con un ejercicio un poco más concreto, pero de entrada yo quiero retomar dos puntos que surgieron ahorita que me parecen bien importantes, y es en el sentido de, uno, ¿qué pasa en estos casos en donde hacemos un estudio que está en principio basado en las necesidades que tiene una comunidad? Hacemos todo un desarrollo, llegamos, se los presentamos y resulta que no les gusta. Eso es bien típico. Bueno, la planeación estratégica aquí de entrada estaría marcando dos errores, que no sé si alguno de ustedes ve. ¿Cuál sería el error en ese proceder? ¿Alguien tiene una idea? No se tomaron en cuenta los datos. Exactamente. Exactamente. O sea, una cosa es ir a preguntarle a alguien, oye, ¿te duele el estómago? Bueno, pues voy a buscar una medicina para que te cures, voy y se la busco y a la farmacia y le doy algo. Bueno, eso bajo esas circunstancias puede funcionar, pero eso no es planeación estratégica. Por ejemplo, de Toyota. Exactamente. Lo que necesitamos para resolver un problema público, y en gestión pública yo les recomendaría eso permanentemente, nunca dejen de lado al beneficiario, al usuario, al destinatario final de un programa. Hay un primer contacto y allí es donde posiblemente viene la segunda falla, nada más que ese es un punto que todavía no hemos visto o no habíamos entrado a discutir más a detalle, pero les decía yo hace rato, tenemos que hablar el mismo lenguaje, pero no siempre es fácil hablar el mismo lenguaje. Para que podamos hablar el mismo lenguaje, independientemente de que todos los que estamos aquí hablamos español, no necesariamente todos vamos a hablar en el mismo lenguaje, en el sentido de que no necesariamente todos tenemos el mismo o la misma escala de valores o de principios. Esto, ya cuando lo llevamos al terreno de la política, esto es fundamental, porque ¿qué es más importante desde el punto de vista gubernamental? ¿Resolver problemas sociales o trabajar con eficiencia presupuestal? Las dos cosas. Tiene que haber A un ver, equilibrio. escuché opiniones divididas. A ver, escuchamos una opinión. Tiene que haber un equilibrio definitivamente, ¿no? Yo considero que se deben de atender los problemas sociales, pero obviamente considerando todo el aspecto administrativo que implica responsabilidades. De acuerdo. Yo veo como que nos convencemos a hacer un ejercicio. A ver, si tuvieran que optar por una de las dos, ¿quién estaría por resolver los problemas sociales como prioridad? A ver, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Quiénes estarían por trabajar con eficiencia? Yo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uy, estuvo cerradísimo el asunto. Pero esto está interesante porque este resultado es muy normal. O sea, es un tema extraordinariamente dividido y donde difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, aquí la discusión que tendríamos que hacer es, hay dos valores. Uno es el valor eficiencia y el otro es el valor, podríamos decir, justicia social. Y en ese cruce, ustedes, por ejemplo, observen las discusiones en la Cámara de Diputados, no las que luego nos repiten en la televisión, pero si pueden meterse al canal del Congreso, a veces hay debates bien interesantes, y si se pueden meter y si quieren hacer en retrospectiva, y entran al diario de los debates, y entran a las discusiones de cierto tipo de leyes, van a encontrar que en los últimos 25 años, 30 años tal vez en México, el debate político ha sido ese. Hay la parte de la tecnocracia que se identifica y ha, digamos que enarbolado como bandera la eficiencia administrativa o la eficiencia en el ejercicio del gasto público, y por otro lado la parte menos tecnocrática que insiste que lo más importante es resolver problemas sociales. Y a mí me ha tocado presenciar unos debates, por ejemplo, entre gente de la Cedesol o diputados de la comisión que tiene que ver con desarrollo social contra gente de Hacienda o la comisión que tiene que ver con Hacienda y presupuesto, y los debates son interesantísimos. Exactamente. Y de hecho, aquí lo interesante es que cuando ustedes escuchan esos debates, aquí es la parte un poco más triste. Empieza a convertirse en una especie de diálogo de sordos. Porque una parte lanza sus argumentos, pero no está buscando convencer al otro en la lógica en la que él está pensando. Y la otra parte hace exactamente lo mismo. Entonces, aquí, a final de cuentas, se impone quien sabe argumentar mejor. Y desafortunadamente yo he visto que la gente que se va por el lado de la eficiencia económica y de la optimización del gasto público se presenta siempre con mejores argumentos, mucho mejor estructurados que aquellos que defienden las causas sociales. Y entonces los que defienden las causas sociales se van más en un esquema mucho más simplista de explicación del mundo, que no necesariamente retoma argumentos que podrían ser muy interesantes en la misma lógica de la optimización del gasto social. Entonces, el diálogo tiene que establecerse en esos términos. Pero ahí está el meollo interesante y de las oportunidades del asunto. Los que creemos que la eficiencia presupuestaria es mejor, contra nuestros compañeros de que el desarrollo social comunitario es lo mejor, pues ahí es cuando se llega a un acuerdo de adaptabilidad, que es lo que estábamos hablando ayer, en donde ellos pueden ser una comisión supervisadora de nuestra eficiencia presupuestal. Entonces ya se matan dos pájaros de un tiro. De acuerdo, yo creo que ahí efectivamente la respuesta para poder llegar a acuerdos es flexibilidad. Y efectivamente poder llegar a ese punto medio no es fácil. No es nada fácil porque ese punto medio siempre va a estar en tensión, siempre va a jalar hacia un lado, va a jalar hacia el otro, y esto va a ser un proceso dinámico de estira y afloja permanentemente. Aquí lo importante es que ese proceso pueda darse, pero que en el Inter podamos trabajar, o sea, que en el Inter podamos ejercer bien el presupuesto y por otro lado ir logrando o ir teniendo metas sociales importantes. Ahí exactamente entra el poder. Exactamente, justo. Entonces era un poco la intervención que tenemos allá al fondo. ¿Cuáles son esos criterios? Entonces aquí lo importante es definir cuál es el valor que vamos a seguir, o los valores. Y la discusión que venía más adelante, pero creo que valió la pena echarla a andar ahorita, es que cuando nosotros definimos un valor en gestión pública, estamos dando un paso importantísimo. Porque a final de cuentas, la definición de un valor es nuestra definición política, porque desafortunadamente nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra forma de hacer política es una forma en donde nunca nos comprometemos abiertamente con una postura. O sea, nuestra
herencia priista nos llevó a eso. Y de nueva cuenta les digo, no es una cosa que sea buena o sea mala, o sea, nuestra historia fue así. Y durante muchas décadas en nuestro país el discurso político era un discurso antes que nada y principalmente vacío. O sea, el discurso político, eso que vemos en las películas de los años 50 y 60, era simple y sencillamente una palabrería haciendo la retórica en el más puro estilo cantinflesco. O sea, Cantinflas era una personalización del discurso político de su época, de la interpretación y de la expresión de la realidad de su época, llevado a un extremo tal que nos llevaba a hacer reír enormemente, porque al final de cuentas, inconsciente o conscientemente, sabíamos que estábamos proyectando nuestra evasión a tomar una posición y a decir algo concreto. O sea, eso debemos tomarlo muy en cuenta, porque es parte de nuestra herencia, es parte del entorno en el que hemos crecido, en el que nos hemos convertido en funcionarios públicos, o en su caso en empresarios o en simples ciudadanos, y es la forma como hemos venido entendiendo el mundo. Pero no porque eso haya sido, tuvo su momento histórico y fue importante en algún momento, eso quiere decir que tenemos que actuar permanentemente de esa manera. La realidad es que no. Aquí lo importante es que el discurso político debe tener, antes que nada, un aspecto de compromiso. Y cuando estamos haciendo planeación estratégica, necesariamente estamos estableciendo un compromiso porque tenemos que definir valores. Entonces, si en nuestra planeación estratégica no encaja, no definimos, no adoptamos un valor, de nueva cuenta no estamos haciendo planeación estratégica. Estamos regresando a nuestras formas tradicionales. De nueva cuenta, les decía yo, necesitamos un cambio de actitud. Es una forma diferente de hacer las cosas. No es seguir, les decía yo ayer, un librito diferente con otros pasos y con otras recetas de cocina. No, es una actitud diferente. Y entonces el valor es lo que nos va a dar el criterio. Porque entonces, si yo defino que para mi oficina, para mi dependencia, para mi grupo de trabajo, lo más importante es resolver un problema social, eso nos va a dar el criterio para saber identificar cuáles son mis fortalezas, en dónde están mis debilidades, cuáles son mis espacios de oportunidad y cuáles son mis posibles amenazas. Porque si yo pongo como valor fundamental la eficiencia económica o la optimización en el uso de los recursos, entonces eso en automático me va a hacer que de la información que yo tengo disponible voy a encontrar otras fortalezas, otras debilidades, otras oportunidades y otras amenazas. Y es un poco lo que nos pasaba hace un momento. O sea, podemos tener una interpretación muy distinta de la misma información dependiendo qué tipo de valores adoptemos. Porque finalmente esos valores van a ser la guía de nuestra acción. Los valores van muy vinculados a la cuestión de nuestra misión. Yo me estoy adelantando un poco a eso, pero la misión la vamos a definir en términos de la coherencia con esos valores y con qué nos consideramos capaces de hacer. ¿Qué estamos convencidos que somos buenos para hacer y que queremos hacer? Y entonces eso, con la orientación, con el sentido que le va a dar el valor al cual vamos a pegar nuestras acciones, nos va a permitir llegar a una visión. Hasta dónde queremos vernos y cómo nos estamos imaginando que vamos a estar en el futuro. Si trabajamos con ese valor, que va a ser el principio rector de nuestra acción, que va a ser, y les decía yo, creo que es muy importante, el sentido político, porque si ustedes quieren darle un toque político a su desempeño, ustedes deben ser capaces de transmitir muy bien ese valor y que la gente comparte ese valor con ustedes. Entonces, esto es lo que viene siendo ya la coherencia de un discurso político. Y es cuando un discurso político se puede volver bastante atractivo. Si ustedes logran comunicar ese valor como un punto de entendimiento, un punto de contacto, y entonces los que buscan la eficiencia económica van a encontrar entre ellos un punto en común, y los que buscan la justicia social como el punto más importante, van a encontrar entre ellos también puntos de contacto, de coincidencia, y entonces al estar agrupados van a poder definir, bueno, mis capacidades van en este sentido, y entonces formulamos una misión, a dónde queremos llegar, cómo podemos aprovechar nuestras aptitudes, nuestras habilidades,
nuestra capacidad organizativa para llevar a cabo un proyecto y qué tipo de proyectos, y finalmente cómo nos visualizamos. O sea, la filosofía de la planeación estratégica se define entonces en ese momento y no antes, porque entonces cuando llegamos a las oficinas resulta que ya en nuestra oficina está definida una misión, una visión y unos valores, y están en nuestro sitio de internet y están en nuestros documentos, y nunca los revisamos y nunca los utilizamos y no le dan sentido a lo que hacemos. Y esto debe ser una cuestión dinámica, esto debe ser algo que se tiene que estar discutiendo permanentemente, que se tiene que estar compartiendo, porque el sentido de equipo surge de ahí. El sentido de equipo va a surgir en la medida en que los miembros de ese equipo comparten ese valor, esa cohesión, y en la medida en que lo pueden comunicar y que lo pueden transmitir, entonces eso cobra mucha más fuerza y cobra mucha más relevancia. Eso es fundamental, porque finalmente eso es lo que nos va a permitir definir los criterios bajo los cuales vamos a trabajar y los criterios bajo los cuales vamos a analizar y revisar la información que podamos disponer para poder tener un análisis que nos dé un punto de partida bien importante. Pero entonces, de nueva cuenta, regresamos al ejemplo de hace rato. ¿Qué pasa con esos proyectos que desarrollamos para un determinado grupo y que finalmente no se aceptan después? Pues muy probablemente por eso, porque tal vez ese grupo estaba esperando la resolución de un problema social y le estamos presentando un proyecto en donde estamos haciendo un excelente uso de los recursos y donde estamos haciendo cosas que aparentemente van a ser muy eficientes, pero ellos no perciben que esté resuelto el problema social. O al revés, había un problema de necesidad de optimización de recursos y les llegamos con un choro de sociedad mucho más justa y de acciones afirmativas, etcétera, etcétera, y nos vamos por otro lado. Entonces, para poder llenar las expectativas de los demás, el punto de partida debe ser un punto de partida común. Entonces, la discusión de arranque es fundamental. El diagnóstico, más allá de presentar una serie de datos o una información que nos permita entender parte o ver o mapear una situación, tiene que ser un elemento de cohesión, un elemento que nos lleva a tener una serie de conclusiones que nos digan, es que aquí lo que falta es esto, o el principal problema es esto. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un análisis de este tipo, porque de nueva cuenta, la información que vamos a rescatar en una primera instancia no en automático nos va a decir cuál es el problema. El problema lo vamos a definir nosotros a raíz de procesar la información. Y esto me permite ya irnos un poco a la siguiente parte. La definición de los problemas estratégicos. O sea, ¿cómo vamos a definir lo que es realmente un problema? De nueva cuenta, y esto nos lleva al punto de hace rato. Si no compartimos el mismo criterio, si no compartimos la misma visión, si no estamos de acuerdo en ciertas cuestiones, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo respecto de cuál es el problema. O sea, el problema es que hay muy poca cobertura del servicio de agua potable en una comunidad, o el problema es simple y sencillamente que el presupuesto es demasiado pequeño. ¿Por dónde va el problema? O sea, el problema es que el abasto o el poco abasto de agua potable está generando enfermedades, o el problema es que simple y sencillamente no hay los recursos para que se pueda echar a andar un programa de cobertura del servicio. Entonces, si ya tenemos esas dos lecturas de una misma situación, entonces estamos encarando dos problemáticas diferentes. Aunque tal vez estamos hablando exactamente de lo mismo y con la misma información, pero entonces, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿O qué nos consideramos capaces de resolver? Entonces aquí el problema, sobre todo, aquí vamos a introducir un término. Tenemos que analizar cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, para poder valorar, para poder entender un problema y para planteárnoslo adecuadamente. O sea, no solamente tenemos que pensar en términos de que lo que para mí puede ser un problema, para ustedes posiblemente no lo es, o más bien, seguramente no lo va a ser. Tenemos que pensar, y eso es muy importante, sobre todo en el sector público eso nos falla, porque en la iniciativa privada, las empresas suelen pensar mucho en función del cliente. O sea, ellos saben que no tienen que pensar
en función de sus capacidades productivas, su administración, su ubicación. No, ellos siempre están tratando de ponerse, como dicen ellos, en los zapatos del cliente para tratar de entender cuáles son sus necesidades o sus motivaciones y cómo es que van a decidir comprar un producto o no. Y entonces muchas de las empresas trabajan sobre esa base y permanentemente están haciendo lo que llaman los grupos de enfoque y están haciendo cuestionamientos para tratar de entender cómo el consumidor visualiza a la empresa, al negocio, incluso al producto. Pero, ¿qué pasó aquí? Se queja, no sé por qué. Pero bueno, el punto es que en gobierno normalmente no trabajamos de esa manera. En gobierno generalmente somos un poco más soberbios y como que solemos creer que entendemos perfectamente las necesidades de los demás y que ya las sabemos, que no hay que ir a preguntarles, que no hay que ir a discutir con ellos porque ya sabemos que están bien amolados, que tienen estos problemas, que además cuando vamos a hablar con ellos se ponen a discutir entre ellos, se pelean y a veces hasta salimos casi golpeados nosotros. Entonces, bueno, una serie de limitaciones que nos ponemos para hacer una interacción que muchas veces es muy importante, es necesaria. Entonces, de entrada, entender o definir lo que es un problema no es algo fácil, pero ya una vez que tenemos identificado un tipo de problema o algo que realmente podemos decir si es un problema, tenemos entonces que empezar a medir ese problema. Y entonces, una de las herramientas que nos ayuda a la medición de ese problema, a la ponderación de ese problema, es precisamente entender las causas y los efectos. Ahorita vamos a ver cuál es una de las herramientas que se utiliza para esto. Y viene una serie de recomendaciones de procedimientos que podemos llevar a cabo. Siempre, cuando hablemos de un problema, generalmente no vamos a hablar realmente de un problema, vamos a hablar de muchos problemas, eso de entrada. Entonces, tomar en cuenta eso, porque a final de cuentas, el punto no va a ser ir a encontrar un problema, sino más bien vamos a encontrar muchos problemas y tenemos que encontrar la forma de priorizarlos, de saber determinar cuáles son los más importantes, los más grandes o los más inmediatos de abordarse, ¿no? Luego, generalmente puede llegar a haber, no siempre, pero en muchos de los casos podemos detectar algo que podríamos llamar el problema central. Porque vamos a ver muchas circunstancias, muchas cuestiones, pero casi todas esas nos van a llevar a un punto en común. Y ese punto en común puede ser una situación de tensión dentro de una comunidad, puede ser una situación de una baja productividad en una zona debido a un empleo no adecuado de los recursos o a una tradición de seguir haciendo un tipo de explotación que ya no tiene mayor sentido. Digo, por poner un caso demasiado caricaturizado, un productor de maíz que cultiva una hectárea de maíz y que tiene un rendimiento de, pónganle ustedes a lo mucho, 2,5, 3 toneladas de producción por hectárea, ¿ustedes creen que puede competir contra un maicero de Nebraska que produce 14 toneladas por hectárea y que además tiene cubiertos todos los costos para ponerlos en el lugar en donde se le antoje del mundo? Evidentemente que no hay condiciones de competencia. Entonces, si se insiste en entrar a esos mismos mercados, no hay ninguna posibilidad de tener éxito. Pero, si ese productor de una hectárea de maíz le da una diferenciación a su producto, porque no es transgénico, porque es un maíz de un amarillo muy especial y que puede producir unas tortillas con un toque muy distintivo, entonces posiblemente la diferenciación del producto le puede llevar a otro tipo de mercados y otro tipo de alternativas de desarrollo. Entonces aquí el problema está en términos de cómo una cierta tradición y una inercia en seguir haciendo las cosas de una determinada manera nos está cerrando posibilidades a entrar a otros aspectos en donde posiblemente podamos ser más competitivos. Esto está caricaturizado, no quiere decir que cualquiera que se decide mañana mismo va a entrar a otros mercados, hay que desarrollarlos. Pero bueno,
un poco a lo que quiero llegar con esto es a que en muchas ocasiones lo que vamos a encontrar es que el problema está en cómo ciertas actividades que fueron adecuadas en un momento dado y que posiblemente durante siglos fueron una buena actividad y hay toda una inercia para seguirla realizando, de pronto se encuentran en un contexto en donde ya no son para nada útiles y la gente tiene temor a darle un giro a la actividad que está realizando. Entonces, ahí es donde podemos detectar una problemática que nos puede llevar a una serie de ideas, pero acotadas a que tenemos que trabajar con esa gente, pero en términos de cómo bien canalizar lo que están haciendo y lo que además muy difícilmente van a dejar de hacer. Porque entonces, ¿qué pasa cuando se saca a la gente del campo, cuando se le expulsa del campo, cuando ya definitivamente la simple actividad de autoconsumo ya no es posible? Pues se convierten en parias de las ciudades. Eso es brutal. Y tenemos a los niños de la calle y tenemos a la gente mendigando en las calles de la ciudad. Eso es brutal. Y ese es un problema muy grande. Ese es un problema de veras. O sea, yo me siento muy mal cada que veo niños en la calle pidiendo dinero. Es demasiado desagradable. Y terriblemente me he acostumbrado a vivir con ello. Y eso también es un problema. Acostumbrarnos a ver una realidad que de antemano consideramos que es grave, que no debiera ser aceptable, pero que terminamos aceptándola tácitamente. Entonces, todo esto se nos diga un poco en el sentido de que cómo debemos entender la realidad y dónde debemos detectar que hay un problema, y entonces, ¿por qué si tenemos este tipo de situaciones, el problema es que los niños están en la calle y entonces hay que meterlos, no sé, a un orfanatorio, o el problema es que tenemos un severo problema de productividad en el campo y estamos generando una expulsión de gente del campo que está llegando a las ciudades a mendigar, simple y sencillamente porque no sabe hacer otra cosa, no puede integrarse a una vida urbana, siendo que vienen de un medio en donde su forma de vida durante siglos había sido una, y de pronto se enfrentan a una situación en donde ya no pueden mantener esa forma de vida y donde llegan a vivir de las obras de los demás. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? O sea, el problema es que hay chicos en la calle porque hay padres irresponsables, o el problema es que nuestra economía no está permitiéndole salida a cierto tipo de productores. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema central? Entonces, les decía yo hace rato, la realidad no necesariamente se explica en una sola frase o en un solo paso. Entonces, porque hay posturas que yo he escuchado son terribles. O sea, bueno, es que a los padres de esos niños que están en la calle hay que meterlos a la cárcel. Los van a encontrar de entrada, van a poder comprobar que son los padres de esos niños. En fin, o sea, ese tipo de discurso tan simplista de la realidad es precisamente lo que, cuando queremos hacer la planeación estratégica y para cuando queremos hacer acciones de gobierno de veras, profesionales, serias, tenemos que irnos mucho más allá y tenemos que hacer un análisis mucho más profundo. Y entonces empezar a jerarquizar los problemas y ver realmente cuál es el verdadero problema. Porque muchas veces lo que vamos a encontrar es que en la agenda pública lo que es problema es lo que realmente para nosotros no es problema. Uno de los temas que ha tomado más discusión a nivel de los medios son precisamente la aplicación de las leyes secundarias en cuanto a las leyes de telecomunicaciones. Y sinceramente, a mí en lo personal, digo posiblemente ustedes no, pero a mí en lo personal, a mí me tiene sin cuidado, ¿no? Realmente lo que quieran, se pelean las televisoras, las compañías de teléfonos. Yo no estoy metido en ese negocio, no creo llegar a desarrollar una compañía televisora, una telefónica que pueda llegar a competir con ellos, ni siquiera pienso intentarlo. Y la verdad, la forma como ellos entiendan, para mí me tiene totalmente sin cuidado. Para mí eso no es un problema. Para mí hay otros problemas. Yo no sea tan drástico. Pero digamos que para mí hay cosas que sí merecerían una discusión mucho más amplia en los medios. Pero para los medios es muy importante. Y para los medios se nos posiciona como un gran problema de cómo es que nosotros, los consumidores de productos de los medios y de los servicios de telecomunicaciones, vamos a sufrir tremendamente porque un pequeño cambio hace que de pronto una compañía sea preponderante. ¿Y cómo va a ser preponderante si es la compañía más buena que nos ha producido telenovelas y futbolito todos los fines de semana? ¿Y cómo le hacen daño y cómo se atreven a tocarla? Bueno,
¿Es realmente importante ese debate? ¿Merece tanto espacio en los medios? ¿Y por qué otras cosas que son importantes como lo que estamos platicando ahorita, por qué no tienen espacio en los medios? ¿Por qué no nos dedicamos a pensar por qué hay tantos niños en la calle de las principales ciudades en México? ¿Por qué a pesar de todo sigue existiendo una gran violencia y una gran inseguridad en todo el país? ¿Cómo están estructuradas o cuáles son los esquemas que permiten que la violencia y la inseguridad se reproduzca a sí misma y se convierta en algo latente? Y al igual que nos pasa con los niños de la calle, nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia y con la inseguridad. ¿Cómo es posible eso? ¿Y por qué esa no es nuestra discusión? ¿Quién define entonces los problemas? Adelante. Yo tengo bueno, es que yo creo que está dando la respuesta justamente a esa indiferencia que tenemos con lo del tema ahorita de las televisoras. Las televisoras han permitido que, o sea, la relevancia está ahorita porque han permitido una opacidad de la información que no han permitido que estos temas salgan a la luz y se entre en un debate de manera integral en toda la sociedad. Entonces yo creo que por eso está la relevancia de qué es lo que va a pasar con las televisoras. ¿Van a seguir así o en verdad puede haber una reforma donde permitan una inclusión de la sociedad para los temas relevantes? Yo creo que eso es lo fundamental justamente de lo que hay ahorita en la televisión. No se van a dar televisión abierta o van a dar más servicios, eso es trivial, digamos. Pero lo importante es justamente esa opacidad que pueda llegar a seguir trascendiendo. Totalmente, porque en el fondo la ley lo que hace es una redefinición de cómo se están repartiendo el mercado del espectro radioeléctrico, pero la ley en ningún momento está defendiendo que el espectro radioeléctrico es un espacio público. Y es el gran problema, porque la ley no llegó a eso. La ley se quedó muy corta en que es como si aceptáramos que las calles principales de todas las ciudades de México pertenecen y pueden disponer los comerciantes ambulantes. La ley de telecomunicaciones es exactamente lo mismo. Está diciendo el espectro radioeléctrico, que es un espacio público, está a disposición de estos 3 o 4 actores que se pelean entre ellos. Exactamente lo mismo que si hiciéramos una ley que dijera las principales ciudades, en todas las principales avenidas, en todas las calles del país, pertenecen a los ambulantes y sus líderes se van a pelear entre ellos y se van a poner de acuerdo entre ellos y lo demás va a ser un asunto entre particulares. Y no estamos haciendo la defensa del espacio público. El espectro radioeléctrico es fundamentalmente un espacio público que está concesionado a unas empresas y debe tener una regulación en términos operativos y en términos éticos y en términos de funcionalidad. Es decir, el espectro radioeléctrico lo tiene el Estado y lo concesiona para que algunas compañías puedan dar servicios informativos, puedan difundir la cultura, puedan preservar y proteger nuestra cultura, puedan generar espacios de debate y de discusión utilizando las telecomunicaciones, utilizando la tecnología. Y todo eso la ley lo dejó totalmente de lado. Esa es la discusión que debiéramos tener. Efectivamente, porque cada vez funciona más como un grupo de poder mediático que permite ya paso un poder de facto ya con el gobierno, donde eso no se está discutiendo justamente. Donde no estamos viendo los problemas que generan esa opacidad que por consecuencia y por prioridad le están a veces o sea, ¿cómo me explico? Como que lo están poniendo de una manera muy parcial y enfocando las batallas a otro lado, pero no estamos viendo que efectivamente estas leyes nos están matando, estas leyes secundarias justamente donde hay más participación, no ciudadana, sino de los medios en temas que de verdad impactan a la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Había otro comentario? Bueno, nada más comentar que en un mundo ideal, pues los medios de comunicación tienen 3 funciones, que es informar, entretener y educar. Pero aquí en México pues nada más se entretiene, se informa de forma nutritiva y la educación, que es lo que está diciendo usted, que hay un espectro más democrático y más público, digamos así, pues está dejando de lado. Entonces, pues sí, sobre todo eso, aquí en México así se funciona y así se manejan los medios de comunicación. Se entretiene, es que es la principal
el principal objetivo se informa de manera lucrativa y la educación o ni se toma en cuenta. Bueno, yo diría más bien que así hemos permitido que se haga. De alguna forma u otra, pues mucha gente se pone nerviosa cuando uno llega temprano a ver su telecomedia, o si se pierde el futbolito se enojan, o se pelean, y bueno, pues seguimos consumiendo ese tipo de productos. Entonces, en la medida en que sigamos consumiendo esos productos, pues también estamos haciéndoles el caldo gordo. Y evidentemente no estamos conduciendo la discusión hacia los verdaderos problemas. Aquí de nueva cuenta, y un poco a lo que quiero llegar, es que tenemos que definir criterios que nos permitan decir, es que el problema no es esto, o sea, el problema no es cómo se están peleando los comerciantes ambulantes y si se están aventando jitomatazos entre ellos, o se están aventando codazos, o se están aventando de palazos. No ese es el punto. El punto es que los ambulantes no son los dueños de las calles. El espacio público los pertenece a todos, y entonces tenemos que ponernos de acuerdo respecto de cómo lo vamos a utilizar. Sí, yo un poquito regresando al ejercicio que hacíamos hace rato, ¿no? Que si dependía de la eficacia o de un factor social. Yo creo que más bien deviene de un problema de la dinámica política que hemos vivido a lo largo de los años en nuestro país. Por el tema de ineficacia, corrupción, incompetencia, impunidad que hemos vivido, ¿no? Y a su vez el tema del clientelismo político que a su vez acarrea gente que sigue trabajando con el mismo patrón de política, y evidentemente también el paternalismo político, ¿no? Porque al final de cuentas todos esperamos que la respuesta venga siempre de la política o de nuestros mismos gobernantes, ¿no? Entonces no entendemos que el gobierno pues, se ha convertido en un tema asistencialista, ¿no? Yo considero que el tema muy particular es que se ha convertido tan asistencialista que la gente solamente piensa en recibir sin dar nada a cambio, ¿no? Que finalmente es por eso que en el tema de aplicar todas las políticas públicas que en esencia son perfectas a la hora de entrarle, pues se topan con esos problemas, ¿no? Que a veces no hay aceptación de la gente, hay grupos de interés que en particular pues se vulneran sus privilegios que tienen. Y también otra situación que yo veía es que los recursos siempre van a ser insuficientes, ¿no? Porque al final de cuentas para el tema de la administración pública, aunque haya mucha eficiencia y eficacia, pues al final de cuentas si no se aprueba, si se tiene proyectado algo y al final no se aprueba el recurso que se tenía, pues siempre se hacen pues cosas que al final de cuentas siempre caen en el mismo problema que tenemos nosotros, ¿no? Que son improvisadas y que además de todo también son provisionales, ¿no? Y que justamente no se ataca lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces es por eso que sí es importante la vinculación de nosotros como ciudadanos para poder pues, coayudar en este tipo de situaciones, ¿no? En el tema de la eficacia de la administración privada, pues yo creo que es justamente donde es mucho más fácil, ¿no? Porque a final de cuentas uno como empresa sabe que le va a dar a sus empleados un sueldo, ¿no? Y a su vez ese sueldo les va a permitir pues, tenerlos pues, en su yugo, ¿no? Y entonces va a entender que tiene que aplicar ciertas políticas dentro de la empresa, que si quiere mejorar la eficacia y la eficiencia, pues les va a dar mayores prestaciones y es más fácil, ¿no? Porque al final de cuentas ahí sí hay una concordancia entre te doy y me das, ¿no? Entonces yo creo que a veces eso es lo que pasa mucho con el tema social y político, ¿no? En el que vivimos en el país. Y en el tema de la información yo creo que a veces es más cuestión de tiempo, ¿no? Porque yo siento siempre, y lo he pensado de esta manera, que la información siempre va a estar ahí, ¿no? En función de que salgas y lo volteas a tu alrededor, pues vas a tener cantidad de información, pero a veces no nos tomamos el tiempo. Yo creo que sí, el tema de ser o entenderla, de ser un poco tecnócrata, pues sí apoya, pero al final de cuentas la simplicidad a veces es lo que más te sirve para estar allá afuera, ¿no? Desde un ámbito como asociación civil, que lo pienso, porque eso justamente te permite tomar datos o hacer ese trabajo de campo que al final de cuentas te arroja mayores resultados, y al final de cuentas sabes cuáles son los actores, sabes cuáles son los grupos de interés, y al final de cuentas pues todo nada más se trata de saber cómo llegar a cada uno de ellos, ¿no? De entender que pues, se tienen que crear ciertos acuerdos para que camine
camine en este caso lo que estamos estudiando, la política pública, ¿no? Esa es mi percepción, digamos, un poco simple. De acuerdo, no ni tanto, fueron varias ideas. Vamos a retomar algunas de ellas. Tenemos tu intervención acá atrás. Gracias. Un poquito retomando el tema de lo que se platicaba hace un rato de justicia social y la eficacia y la eficiencia del Estado. Respeto mucho la opinión de las personas que dicen que es mejor abonar hacia los problemas sociales, pero también, porque yo voté por la cuestión de la eficacia y la eficiencia, y también por aquí la compañera había dicho que tenía que haber un balance, entonces pienso también que tiene que existir eso. Sin embargo, históricamente, y el efecto que usted platicó de los niños de la calle, y todo esto, los problemas que vemos cotidianamente, la expulsión de las personas de las zonas en donde debería de generarse riqueza, como es el campo, y que desafortunadamente ahorita estamos con ese problema que es gravísimo, que además es el más olvidado del país. El origen es de la falta de capacidad del Estado de generar los satisfactores a su población. Es decir, ellos no tienen trabajo porque el gobierno no ha tenido ni la intención ni la capacidad, porque dinero hay mucho. Y los programas sociales son paliativos, es decir, no resuelven de fondo los problemas. Entonces, un poquito viendo la diapositiva, nos vamos como que por los efectos, sino por las causas. Entonces, normalmente estamos atendiendo los efectos y no nos vamos a las raíces, que es en donde debería de estar la solución. Nadie dijo que es fácil, es difícil, pero nunca le entramos. Y coincido también con el compañero en la cuestión de la Contraloría Social, ¿no? Esa inclusión en la cual, como bien lo decía usted hace un rato, normalmente se planean los programas sociales desde un escritorio, no se meten, no se van al lugar en donde están sucediendo las cosas, y entonces termina un producto que no esperaba la sociedad para satisfacer sus necesidades. Ahí en esa parte se pierde mucho recurso financiero, tiempo, esfuerzo. Entonces, bueno, vamos para hacer un poco más cortos mis comentarios, porque es muy interesante y muy largo. Y tomando en cuenta también los otros comentarios de lo de la reforma de telecomunicaciones, sí es cierto y coincido con ustedes, tal vez ninguno de nosotros tenga el recurso para competirles, pero sí nos interesa, precisamente por lo que se está platicando aquí, sí nos afecta, y de fondo, porque mientras el pueblo esté entretenido viendo telenovelas, están sucediendo otras cosas que al final de cuentas vamos a terminar pagándolas nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque aun cuando se estén peleando entre ellos, no hay calidad de la información en los medios. Los medios nos dan lo que ellos quieren que nosotros recibamos para que consumamos todo lo que anuncian, ¿no? Yo siempre he dicho, y con todo respeto para los que ven novelas, que son dañinas, ¿no? Porque no solamente te promueven últimamente con esa apertura, pues temas como la división, la falta de respeto, etcétera. No hay valores, y sin embargo pues lo seguimos viendo, ¿no? Pero todos tenemos la libertad de elegir, y es lo que no hemos ejercido, es nuestro principal activo, nuestro derecho a la elección y a tomar decisiones propias. Pero también decimos es que no hay otra cosa, ¿no? Sí hay otra cosa. Está el canal 11 del Instituto Politécnico, hay muchas otras cosas, y también la prensa escrita o la prensa de radio. Ahí sí se dicen muchas cosas de las que no podemos ver en ninguna de las televisoras. Bueno, esa es mi participación, muchas gracias por escuchar. A ver, tenemos una acá, creo que... Sí, es igual. Adelante. No, ya es que te voy a rematar. Bueno, pues siempre los medios, desgraciadamente en México, siempre han sido así, ¿no? O sea, nos desvían de los principales problemas que existen
existen en México, ¿no? Por ejemplo, ahorita están las leyes secundarias de la reforma electoral, energética, la fiscal, etc. Y desgraciadamente también siempre en todos los gobiernos de poder, pues siempre hasta se la creen, ¿no? Se la creen, como dijo el presidente de Francia, México es una potencia, ¿no? Entonces ya se la cree el presidente Nieto y dice, bueno, ¿cuál desarrollo social? No, pues sí, yo soy aquí el que manda, ¿no? Y soy el que rige todo lo que está pasando a nivel política pública. Pero sí es importante que en base a eso, pues todos nosotros, que somos los que trabajamos por la iniciativa privada o también la pública o ambas al mismo tiempo, pues tengamos una conciencia de honestidad y ética, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Y seguir luchando por ello, ¿no? Para que pues cambiemos ese ámbito de una inteligencia artificial de poder, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Crear nuestro propio ámbito. ¿De acuerdo? Sí, bueno, yo nada más unos comentarios sobre lo que decía el compañero. Yo soy de los que opina que hay que resolver los problemas sociales, ¿no? Y, o sea, no estoy nada en contra de lo que dijo el compañero. Simplemente quiero hacer mi comentario en el sentido de que la pregunta fue ¿qué es más importante, no? ¿Resolver los problemas sociales o ser más eficiente administrativamente? Para mí, o sea, una cosa es resolver los problemas sociales y otra cosa es establecer programas sociales, ¿no? Porque realmente pareciera que los programas sociales no intentan resolver los problemas, simplemente son paliativos, pues, ¿sí? Entonces, y tú puedes resolver problemas sociales siendo eficiente. O sea, no está peleada una cosa con la otra. Yo más que nada, más bien en eso, en esas discusiones que tienen los diputados de entrevertir la cuestión social y ser eficientes administrativamente, más bien veo el pleito por los recursos, ¿no? ¿A dónde me voy con a extender los recursos hacia las empresas o hacia la sociedad? Yo coincido con lo que en su momento se ha expresado aquí con todos los compañeros. Desde el punto de vista, cada quien ve y analiza la situación real, ¿no? Hay cosas que en determinado momento son tangibles, hay cosas que no. Y realmente yo creo que aquí, desde mi punto de vista, podemos analizar y sacar las definiciones, o sea, quizás que sean las correctas. Desafortunadamente, yo creo que no debemos de perder de vista que estamos en un país donde gobierna quien tiene el poder, ¿sí? Las leyes se hacen a consideración de los grupos que están en el poder prácticamente para beneficio de ellos. Usted hablaba sobre los medios de comunicación, donde es muy cierto, el compañero lo mencionaba hace un rato, los tres tipos de medios que en cierto momento, o sea, las acciones que tienen, ¿no? Aquí nos damos cuenta que cuando existe un problema real, esos medios de comunicación desvían la atención. La desvían prácticamente con X tonterías, X situación y están. Nos damos cuenta cómo Televisa y todos los medios que informan que tienen el poder, o sea, hacen la cuestión que en su momento lo incorrecto, lo hacen correcto, ¿sí? Así de simple. Entonces yo creo que mientras no tengamos decisión de poder o no tengamos esa acción de poder participar políticamente para poder resolver los problemas, yo creo que este tipo de acciones que las universidades hacen o todas las instituciones educativas hacen, pues no va a tener eco, sinceramente, ¿no? Da tristeza ver cómo, o da coraje, no tristeza, da coraje ver cómo cuando en la Cámara de Diputados, en el Senado, transmiten, o sea, el canal del Congreso, las actividades, ¿cómo es posible cuando un ponente está hablando, ¿sí? Los demás están platicando?
les interesa poco, ¿no? Si yo soy por decir algo, de oposición y tengo un tema y lo voy a poner y lo voy a sustentar adecuadamente, el grupo de los partidos que están en contra de él ignoran completamente todo y descaradamente, y quien está como presente en la mesa y que preside, o sea, por más que trata de imponer, no hacen caso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar todo esto? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que sería la pregunta, ¿no? Porque hablar, por ejemplo, solucionar los problemas del campo y decir que el campesino sale de su comunidad para irse a las grandes ciudades, pues yo creo que siempre lo ha existido. Muchas veces no salen porque en realidad no haya la fuente de empleo, porque no tengan la oportunidad. Salen porque así lo dicen, ¿sí? ¿Sabes qué no me interesa? Por ejemplo, yo hace algunos años fui maestro en un medio rural, donde yo les preguntaba a los muchachos que por qué iban a estudiar. Dicen, es que yo no quiero que me frieguen aquí mis padres, ¿no? A mí a las 7 de la mañana, 6 de la mañana ya me mandan a trabajar, yo prefiero venir aquí a hacerme tonto, ¿no? Entonces realmente yo veo que el gobierno tiene voluntad hasta cierto punto de resolver la problemática social, pero muchas veces, así el compañero lo decía correctamente, ¿no? O sea, todo queremos que se nos dé. Un gobierno populista, un gobierno paternalista que nos han hecho que dependa prácticamente la ciudadanía de esos programas sociales. Y así vamos a seguir, pues nunca vamos a alcanzar el desarrollo, ¿no? La situación es que el día que podamos y queramos solucionar los problemas, yo creo que debe existir la participación correcta del ciudadano y involucrarse para que en su momento tengamos los resultados tangibles que todos queremos, ¿no? A ver, una última intervención de este segmento, porque tenemos que continuar con la línea que llevamos, pero el debate se está poniendo bueno. Sí, yo nada más contestándole un poco al compañero, ¿no? En términos generales, sí defino que el tema social con el de eficacia sí son completamente diferentes. Pero yo creo que para que haya eficacia y eficiencia tiene que estar primero lo social, porque tenemos un sinnúmero de variables sociales que no nos van a permitir que se realicen las cosas, ¿no? Y además de todo, como lo comenté, el tema de los recursos, pues lamentablemente nunca va a alcanzar el recurso, ¿no? Porque para quién es eficiente y para quién es eficaz, ¿no? Porque al final de cuentas, si le entras en una población, pues al final de cuentas no estás matando de lleno el problema, ¿no? Porque no vas a alcanzar a tener la cobertura. Entonces, por eso que yo digo que sí depende mucho de lo social para que exista la eficacia y la eficiencia. Sí, el debate es interesante, yo creo que eso tenemos que seguirlo. Adelante. Eso específicamente sobre la lámina. Sí, una pregunta. Para definir el problema central, ¿dónde te detienes? Que defines un problema y eso tiene una causa, ¿no? Y eso lo replanteas como el problema y eso a su vez tiene una causa, ¿no? O sea, considero que es muy importante atacar las causas raíz, pero a veces desde la posición en la que estamos, ¿no? Tal vez un gobierno municipal o una organización de la sociedad civil o estatal o federal, puede no tener como los recursos o el espacio o las competencias para atenderlo desde la causa raíz. Sí, creo que ahorita de las intervenciones que han surgido ha habido muchos elementos que nos están dando ya un poco la idea de cómo actuar metodológicamente, porque lo importante de esta sesión, lo que yo quiero transmitirles, han sido, y creo que han sido en cuenta dos ideas. Primero, un cambio de actitud. O sea, no es nada más reaprender o querer seguir otra metodología, necesitamos un cambio de actitud. Pero segundo, ya más metodológicamente, tenemos que aprender a hacernos las preguntas adecuadas. Y esto no necesariamente es fácil. Tenemos que hacer el ejercicio porque para la toma de decisiones es fundamental la claridad que tengamos de los conceptos y de la problemática que estamos enfrentando. Para definir un problema, les decía, tenemos que hacernos muchas preguntas y vamos a encontrar varios problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer con cierto rigor es ir haciéndonos, y es un proceso colectivo, ahorita lo estamos viendo, yo ya percibo ya esa discusión un poco en los términos que me gustan, o sea, cómo vamos eslabonando una idea con la otra y cómo vamos contrastando una cosa con la otra. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, creo que es un buen ejemplo. Evidentemente que nos compete a todos,
El punto es si estamos en el campo de discusión adecuado. Es decir, ¿estamos discutiendo lo de fondo o estamos discutiendo lo superficial? Vuelvo a mi ejemplo burdo. Estamos discutiendo en qué términos se están repartiendo los 3 líderes de los comerciantes ambulantes, el centro histórico, las principales avenidas de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, o estamos discutiendo para qué sirve y cómo vamos a utilizar el espacio público. ¿Cuál es la discusión de fondo? Entonces, aquí lo importante es, y lo que se comentaba ahorita, quien tiene el poder lleva la discusión a la discusión de sus intereses. Entonces, los comerciantes ambulantes, no, lo importante es que discutamos nosotros cómo nos vamos a repartir las banquetas y cómo nos vamos a repartir las cuadras y de qué hora a qué hora y quién se puede venir a meter conmigo y cuánto le voy a cobrar a cada comerciante nuevo que quiera llegar aquí conmigo y o que sustituya a otro que por alguna razón se va. Pues, obviamente para ellos esa es su lógica, pero digamos, en el amplio, en el colectivo, ¿cuál debe ser la discusión? Debemos discutir cómo vamos a regularizar el mal uso del espacio público, o tenemos que discutir cómo se define el espacio público y cómo debemos concesionarlo y bajo qué preceptos, condicionamientos y esquemas incluso también de rentabilidad. ¿Cuál es la discusión adecuada? ¿Cuál es la discusión que realmente nos compete a todos? Y esto no puede salir de lo que yo salga a decir a la calle o lo que yo salga a decir en televisión. Esto surge del debate que podemos enlazar entre nosotros. Este debate entre la eficiencia en el uso del gasto público, la optimización de los recursos y la resolución hasta sus últimas consecuencias de los problemas sociales, es un debate vivo y es un debate que tenemos que permanentemente llevar a cabo. Nunca va a haber una terminación en ese debate. Yo creo que siempre va a haber posturas muy interesantes de ambas partes, pero en la medida en que lo podemos ir discutiendo y en la medida que tenemos la flexibilidad y la disposición a entender al otro, vamos a ir encontrando esos puntos medios y vamos a ir encontrando esos equilibrios y entonces vamos a ir determinando y generando indicadores que nos dicen es que si le invertimos un 1% más, el resultado en impacto social va a ser del 2% más y entonces por lo tanto mi ecuación me dice que hay una ganancia y vámonos adelante, vamos a meterle más gasto. O al revés, le estamos metiendo ya miles de millones de pesos a esta estrategia y resulta que sigue habiendo ya no solamente gente de oportunidades que no deja de cobrar oportunidades, sino que hay oportunidades de segunda y de tercera generación, lo cual es cierto. Hijos de chicos, de gente que participó en Progresa a finales de los 90, tiene hijos que son chicos oportunidades. ¿Les parece lógico? ¿Les parece lógico que el INEA arrancó trabajando hace más de 40 años, cuando se decía vamos a acabar con el analfabetismo en México, y que en México hoy en día hay 7 millones de analfabetas? En Cuba acabaron en 5 años con el analfabetismo, en Venezuela en 3, en Bolivia en poco menos de 3 años, funcionalmente reconocido por la UNESCO. Y llevamos 40 años con un programa que a la fecha mantiene analfabetas en México. Por no hablar de los analfabetas funcionales, ya no nos metemos en ese tema. Entonces, ¿dónde está la verdadera discusión de nuestra política pública? O sea, eso es lo que quiero yo motivarlos a que reflexionen. ¿Cómo definir esos problemas? ¿Cómo entender los problemas? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos tener en ese sentido? A ver, había un comentario acá. Bueno, ahora sí que nada más para concluir eso de la eficiencia, pues, me interesa mucho el tema. Es un gran debate. Sí, porque por ejemplo, hace no mucho tenemos un expresidente pues, ¿no? que decía, por ejemplo, que el maíz es más fácil, es más barato importarlo de Estados Unidos que producirlo acá. Claro. Y si lo hace, pues él va a ser muy eficiente, o lo ha hecho, ¿no? Pero ¿qué está haciendo? Está haciendo improductiva a la gente, ¿no? Los está prácticamente mandando lo que usted dice a las calles. Y eso es en el maíz, y eso es en la caña, y eso es en el arroz, en los cultivos que podamos hablar en agricultura. Mira, yo no me le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo,
Bueno, en caña han dejado que se importen edulcorantes de cualquier cosa. No hemos creado alternativas de biocombustible y esas, todas las panaceas que hay, ¿no? Porque alternativas para hacer productivos, para hacer productivo el campo. En arroz, por ejemplo, cuando el kilo de arroz se le paga a un productor a 5 pesos, y ese kilo ya puesto en el mercado vale 30 pesos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ser competitivos? Y todo eso pues tiene que ver mucho con, creo yo, con las políticas, o a ver qué podemos hacer de políticas para que, para que los cultivos sean rentables, ¿no? Sí, de hecho, ese es el punto, o sea, que nos planteemos cuáles son las preguntas.